Hola mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor, en esta hora dándole las gracias al Padre por permitirme una vez más compartir una palabra con ustedes. Les bendigo en el poderoso nombre de Jesús, anhelando, declarando en el nombre poderoso del que Él fiel y nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que cumpla el propósito por el cual Dios le envía, que sea anulando mi vida y que podamos ponerla por obra. Amén. En esta hora les voy a compartir una palabra basada en 1 Reyes 6, capítulo 6, versículo 7. Y realmente en el capítulo 6 se trata acerca de cuando Salomón construye el templo. Pero me llamó mi atención el Señor en el capítulo 7 y dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Dejamos un poquito ahí y vamos a hacer una analogía. Cuando tenemos en nuestras manos una taza, solamente tomamos el café, pero al menos yo no me pregunto de dónde salió la taza, ni cuál fue el proceso de la taza, ni cuáles fueron los materiales que se utilizaron para que la taza cumpliera el propósito que es de estar en mi mano y servir de soporte para un líquido. Amén. De esta misma forma, Dios manda a construir a Salomón un templo con ciertas características, pero una de las características que a mí más me encantó de todo es cuando dice que traían las piedras ya acabadas. Hermoso, ¿cierto? Traían las piedras ya acabadas. Si traían las piedras ya acabadas, eso quiere decir que las sacaron de un lugar y las sometieron en un proceso. Ese lugar, si usted lo googlea, ese lugar se llama cantera. La cantera no es nada más que un lugar abierto donde se extraen materiales, donde se extraen rocas, pero es un lugar que no es cómodo, es un lugar que no tiene ningún tipo de comodidades. Es un lugar muy ruidoso, es un lugar lleno de polvo. Bueno, los que trabajan en minería, yo creo que manejan mucho más el concepto. Pero también de ahí se extrae el material con que el alfarero construye las vasijas. Y sabemos que nosotros somos piedras vivas, ¿sí? Lo dice 1 Pedro 2:5. Y que Cristo también es la roca principal. Amén. Que estamos anclados a esa roca. Pero Dios necesita una nueva vida en la cual Él trabaja para depositar su gloria en nosotros y sobre nosotros y a través de nosotros. Miren. Se lo pongo también de esta forma. Gloria a Dios. Es como ese barro que se extrae de esa cantera, que el alfarero toma en sus manos, lo moldea y lo trae a esa rueda que da vuelta y que está siempre en movimiento, porque si no estuviese en movimiento no hubiese forma en el barro. Pero cada vez que se deforma, él comienza vuelta a darle forma. Se transforma en un vaso o en una vasija, se pasa por el fuego, se pinta, lleva todo un proceso y al final queda un vaso de honra en donde las personas pueden utilizar, y ya sea para tomar, saciar su sed. ¿Me doy a entender? De esa misma forma Dios opera en nosotros. Pero en esta hora yo no le voy a hablar de la arcilla del alfarero, no. Yo le voy a hablar de la cantera. Es el lugar donde se produce lo bueno. Una vez sacado de esa cantera es porque eres un producto listo, eres una piedra lista para edificar un templo. Pero a veces no queremos el proceso de la cantera. A veces queremos ser hallados por el Señor y usados inmediatamente sin pasar por un proceso de formación. Pero a nosotros no nos gusta esa palabra de formación. Aún la hemos sacado del vocabulario, o sea, formación, proceso, no. Solamente hay que entender que el Señor necesita trabajar en nuestras vidas.
que aunque duela, que la palabra me enseña que las tribulaciones son necesarias, pero las tribulaciones momentáneas, esas tribulaciones momentáneas que producen pesos de gloria. Y mientras estás en tribulación, en prueba, es porque Dios está trabajando esa piedra viva tuya, que la está puliendo para poder edificar y construir su templo. La Biblia compara la fe con el oro, y el oro tiene que ser probado, porque si no es probado por el fuego, si no es pasado por un proceso, no se muestra su validez, no se muestra que realmente es oro y que tiene valor. Si no es probado, yo no podría determinar ni siquiera cuánto vale, porque el oro, antes de probarse, ni siquiera se parece al oro. Amén. Pero si uno no sabe si realmente es oro hasta que no se prueba. Entonces, yo puedo decir que tengo fe, tú puedes decir que tienes fe, pero la verdadera fe es la que ha sido probada. Es muy fácil dar sermones, predicarle a la gente y decirle ánimo, sigue adelante. Pero cuando pasamos nosotros por el momento difícil, por esa cantera, por esa machacadera, ¿qué hacemos? No nos queremos congregar, nos apartamos de la gente. Pero cuando se trata de nosotros, realmente decimos, Señor, no quiero ser procesado. A lo mejor no andamos diciendo no quiero ser procesado, pero con nuestras actitudes decimos no quiero ser procesada. Con nuestras actitudes decimos no quiero ser formada, yo quiero solamente ser usada. Yo quiero solamente que dejarme encontrar por el Señor, recibir al Señor y enseguida ser usada por Dios. Tenemos que ser forjados en el carácter, porque cada vez que Dios nos lleva a esa cantera para ser extraído, para ser trabajado, para ser formado, nos forma nuestro carácter. Pero decidimos dejar los procesos a un lado y a veces llegamos a utilizar la excusa de que Dios me dijo y hasta aquí llego yo. Tú eres una piedra viva, yo soy una piedra viva, pero las piedras como las que Dios construye su templo aquí tienen unas características especiales. Y eso ya lo leímos, que está en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Que estas piedras fueron sacadas de la cantera. Fueron piedras acabadas, piedras terminadas. ¿Quieres cumplir el proceso, el propósito de Dios en tu vida? Déjate formar. Déjate instruir. Mire, Dios le dio las instrucciones a Salomón de cómo construir el templo y el material que debió usar. Le dio todas las directrices. Acá están todas las directrices que Dios te da para construir tu templo. Esas piedras se labrarán en la cantera. Mi piedra se labra en la cantera. Tu piedra se labra en la cantera. De modo que cuando la trajeron acá no hubo ruido ni de martillo, ni de hacha, ni de hierro, ni nada. En ese lugar de la obra. Eso sí, imagínense, el lugar donde se estaba levantando el templo era el lugar de la obra, que era el templo donde habitaba Dios. Y naturalmente el lugar donde se levanta una obra es un lugar lleno de mucho ruido. Es un lugar que hay que poner mallas según legislaciones ambientales porque es un lugar lleno de ruido, lleno de mucho bullicio. Entonces, cuando Dios llama a construir tu templo con estas piedras ya acabadas, en este lugar de la obra del Señor, no hay bullicio. El ruido del mundo no te va a perturbar. El coronavirus no te va a perturbar. Las persecuciones no te van a perturbar. Llámese eso ruido. Nada te va a mover porque tú estás ahí anclado a la mano poderosa de Cristo Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento realmente Dios habitaba en medio de lugares y bueno, todavía Dios no habitaba en la gente. Esos eran momentos en que la gente veía un mover de Dios y de tiempo en tiempo y ahí recién eran sanos, ahí recién eran llenos. Pero Dios le dijo a Salomón, bueno, prepárame un lugar, pero yo quiero que sea así, 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 con una serie de condiciones. Pero Dios utilizó a Moisés para levantar ese tabernáculo. Luego del tabernáculo, Dios utilizó a David para que el arca de Dios estuviera en un lugar llamado el tabernáculo de Gabaón.
Pero luego Dios inquieta al hijo de David, a Salomón, y le dice, ahora tú vas a edificar ese templo. Dios también le dio los planos a David. Ahora Salomón iba a continuar con la labor. Pero Dios le dijo, tienes que hacerlo como yo quiera, no como tú mandas. Entonces, una de las cosas que las piedras debe usar eran unas piedras ya terminadas. Porque imagínate, si tú vas a construir el templo, tu templo, el templo del Espíritu Santo, con piedras sin forma, con piedras que no están labradas, al unirlas van a haber pequeñas perforaciones y por ahí vas a dejar entrar pequeñas zorras a tu vida, a tu templo. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Bienvenido a la cantera de Dios, porque si ya abriste tu corazón a Jesús y Él habita en ti, lo más probable es que en la cantera estés ahora. Encontrado por Dios, procesado por Dios, alineado por Dios, siendo trabajado, aunque te duela, aunque llores, pero estás siendo preparado para lo que Dios determinó hacer contigo y conmigo en los próximos días. Gloria a Dios por las canteras. En la obra del templo dice la palabra que no se escuchaba ni martillo ni ruido. Cuando se habla de ruido, lo comparamos con el ruido de nuestra alma, que muchas veces nos lleva a cometer pecados, errores y tomar decisiones equívocas que nos podemos arrepentir después. Cuando Dios edifica su templo, va a levantar personas para habitar en él. Pero ese templo debe estar construido por estas piedras que salen de esas canteras. Piedras listas, piedras procesadas, piedras trabajadas, piedras que ya vienen mansas, pulidas, dispuestas a trabajar en la obra, dedicadas al templo. El templo, amado hermano, no se puede construir con piedras rústicas. Necesitamos entrar a la cantera del Señor, necesitamos ser pulidos, necesitamos ser formados, porque cuando Dios te quiera levantar, no lo va a estar trabajando y el ruido del mundo no puede ahí al mismo tiempo oprimirte en el momento que Dios está haciendo la obra en tu vida. Dios todo lo hace perfecto. Amén. Escucha bien. Una piedra que salió de la cantera de Dios a tal punto que llegó a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, hasta tal punto que sufrió por ti y por mí. Y esa es la piedra angular que es Jesucristo. Amén. Y murió en una cruz y terminó como la principal piedra sobre la cual nosotros podemos edificar y estar seguros, sobre la cual somos edificados. Dios está trabajando en ti, está trabajando en mí en este tiempo. Ahora toma tú la decisión. ¿Sigues en la cantera? ¿Te dejas moldear y trabajar por el Señor? ¿Duele? ¿O simplemente tomas la decisión de no dejarte encontrar y seguir pensando que todo está bien, gloria a Dios, como está bien, hermano, en victoria? Pero antes de esto, quiero decirte que deja que Dios termine el proceso en tu vida. Déjate formar, porque de lo contrario volverás una y otra vez hasta que sea formada, porque el propósito de Dios se cumple en tu vida. Se cumple en tu vida y se cumple en mi vida. Amén. Te bendigo con esta palabra porque Dios necesita levantarte como un edificio vivo donde Él habita para mostrar su gloria. Estos son tiempos de preparación, son tiempos de equipamiento, donde Dios nos está sosteniendo con su palabra. Es tiempo de que la palabra de Dios sea puesta por obra. Es tiempo de dar lo que Dios ha depositado en nosotros. Es tiempo de volver a la cantera si es necesario. Los bendigo en el amor del Señor.